Hola María, buenas tardes. ¿Cómo Hola a estás? todos. Aquí feliz este domingo en donde reposamos el cuerpo y el alma compartiendo información, sabiduría, experiencias junto a ustedes. Ya. Bueno, tuvimos unas largas vacaciones y ahora retomamos nuestros en vivos hasta fin de año, en el Si que, Dios quiere. si Dios quiere, en una nueva temporada que se inicia con nuestro primer capítulo que se llama Del Ágora al Consultorio. ¿Por qué te gustó ese nombre? Me encantó ese nombre porque el ágora es un espacio Ok. y el consultorio es otro espacio. Ujú, Espacios correcto. de encuentro. Yo, en lo personal, creo que cualquier encuentro humano, sea lo que sea, salga como salga, es valiosísimo, porque hay un intercambio. Y bueno, en la filosofía, el ahora es un espacio que ya tú vas a definir. Y después yo definiré mi espacio preferido, que es mi consultorio. Así Ok. que cuéntame. ¿Cómo es eso del ágora? Ya lo hablamos tú y yo, pero es una palabra que además suena muy bonito. Sí, muy Cuéntanos el bella. asunto de a qué espacio se refiere el ágora. El ágora para mí, metafóricamente es el corazón de una ciudad. Yo diría que allí el cuerpo comienza a tener estructura, porque a partir del ágora, que no solo para los griegos era un lugar de disertación, de conversación, de legislación, inclusive, era un lugar donde todo estaba allí, a su alrededor, todo. Mm, La Atenas mm, funcionaba alrededor del ágora y por lo tanto es el espacio a través del cual podemos decir que se comienza a transmitir toda esa cultura y ese legado filosófico que los grandes filósofos griegos nos han dejado y que han sido tomado por muchas nuevas generaciones contemporáneas de filósofos de diversas tendencias inclusive. La mayoría ok. han encontrado en estos filósofos que se reunían en torno a esa ágora un Pero punto para... el ágora pregunto, porque además la filosofía y la psiquiatría y la Ujú, medicina tiene dos ujú, cosas en común, que ujú, nosotros preguntamos ujú, para ujú, acercarnos ujú. al ser, Es para correcto. acercarnos a la psique, al alma, al cuerpo del ser humano. ¿El Ujú. ágora era una plaza o era un espacio particular dentro de la ciudad? El ágora era el centro y alrededor de ella estaban todas las edificaciones que conformaban ese lugar de encuentro, los gimnasios, la legislatura, el mercado, todo giraba en torno al ágora. ¿Ok? Ah, Por eso lo siento así, metafóricamente lo digo que es el corazón, así como el corazón nuestro, ¿verdad? Está ajá. aquí casi que en el centro de nuestro ser. El ágora era el centro del ser griego, de lo que los griegos pensaban, de lo que los griegos comercializaban, es decir, era el centro del todo, del todo. Ujú. Ahora bien, hablar de ágora filosófica, hablar es necesariamente hablar de filosofía griega. Y para hablar de filosofía griega, hablamos de los presocráticos, o sea, los presocráticos fueron los que antecedieron a Sócrates y ellos se ocuparon de trabajar el logos. Para ellos, para algunos el logo era el agua, como Tales de Mileto, para otros era el aire, para otros era el agua, ¿ok? Para Heráclito, que no fue presocrático, era el cambio
todo cambia. Ahora bien, en este contexto aparece la figura de Sócrates. Sócrates es el que nunca escribió nada, el que inclusive existe la duda de si Platón utilizó a Sócrates para expresar su propio pensamiento, porque en los diálogos Como un socráticos de Platón, seudónimo, como un ¿ah? seudónimo, como un seudónimo. No, Sócrates existió porque fue maestro de Platón y maestro de Aristóteles y de Alcibíades y muchos otros filósofos. Lo que sucede es que como no escribió nada, todo lo que se conoce de Sócrates es a través de los diálogos socráticos que aparecen en las diferentes obras de Platón, tanto en el Ah, Banquete como en la República, etc. ¿Ok? ok. Entonces, Sócrates es la voz de Platón. Vamos a decir que podrían ser el padre, el hijo que no se desprendió del padre, sino que utilizó al padre para hablar por él. Pero en todo caso, Bueno, muy actual en los movimientos políticos contemporáneos, en donde se repiten y se repiten y se repiten teorías de un padre que habló y el pensamiento se fijó en la cultura, pues. No tiene nada no tiene nada extraño. Acuérdate que yo como psiquiatra y tú como filósofo estamos uniendo pedazos de historia, uh-huh, estamos uniendo eh, las diferentes aspectos de lo humano uh-huh. y al menos, queridos oyentes, la intención de María y mío es poner toda esa información al servicio de ustedes para que siglos después nosotros podamos entender y usar toda esa sabiduría que tiene total vigencia, pues. Y Hasta la conducta, pues. sobre todo, Rebeca, hacerlo, perdón, en un lenguaje que sea comprensible para todos, porque no se trata aquí de venir a hablar hacer filosofía con términos engorrosos, sino con términos sencillos que puedan ser perfectamente entendidos por nuestra diversidad de audiencia, ¿no? Diversa audiencia. Ahora bien, hablar de Sócrates es hablar de filosofía. Y por supuesto, aunque pareciera que todos supiéramos el significado de lo que es filosofía, hay quien dice que se hizo una traducción inadecuada del término filosofía, porque se dice que es amor al saber, ¿ok? Filos es amor y Sofía es saber. Entonces, ahora dicen que inicialmente no era así, que era amor al ser, S-E-R, y de allí amor a sentir. Y que luego se confundió como si solo fuera pensamiento, como que si la filosofía solo usara la mente, y no, la filosofía no solo incita al uso de la mente, de hecho, eh, Sócrates hablaba de la intuición, de esa voz interior, ¿ok? De ese daimon, que también lo utilizan posteriormente, Aristóteles lo utiliza, y que tiene que ver con eudaimonía, que es felicidad, Bueno, en parte un estado casi, la eudemonía, un estado perfecto de felicidad, ¿no? del ser. Lo cual implica armonía, que es un Uh-huh, poco lo que también intentamos algunos psiquiatras, que es uh-huh. la armonía entre cuerpo, mente y alma. Correcto, cuerpo, mente, o espíritu, también se puede equivaler al Espíritu, espíritu del alma, ¿ok? también, también. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hay algo que es muy importante y que yo creo que necesitamos compartir, y es lo relacionado con, ¿para qué hacemos filosofía? ¿Estamos haciendo tú y yo en este instante filosofía? ¿Es una mera conversación la filosofía? ¿O busca algo más allá? Inicialmente, en el caso de Sócrates, él buscaba a través de la mayéutica, o lo que se llama el parir ideas, el parir nuevas ideas a través de la pregunta que utilizaba él con las personas que
que se encontraba inclusive con los que se creían grandes eruditos, donde aplicaba una cierta ironía, pero una ironía que llevaba a la contradicción para que pudiese la persona escudriñar bien lo que pensaba y ir desentramando eso que pudiera estar confuso hasta declarar lo que podría ser una aproximación a la verdad. Porque Sócrates consideraba que era posible encontrar la verdad, pero que no era tan fácil, pues la verdad es escurridiza. ¿Ok? Claro, Entonces, claro, de allí la importancia de la pregunta, porque de allí la importancia. la pregunta se convierte, que es un poco la intención de este programa, pues, de introducir a nuestros acompañantes de esta tarde de domingo en entender la importancia de la pregunta más que de la respuesta, porque la respuesta es un proceso, al menos desde mi punto de vista, no sé qué crees tú, que la respuesta Bueno, es un proceso. la pregunta puede ser parte de un proceso, es parte de un proceso, ¿ok? De hecho, en el caso socrático, era un proceso, porque él lanzaba una pregunta y luego, a medida que el interlocutor la desarrollaba, colocaba otra pregunta, pero que era una contradicción a lo primero. Entonces lo llevaba a un procesamiento nuevo para dar respuestas distintas y así progresivamente. De hecho, se dice que Sócrates fue el padre un poco de lo que ellos posteriormente Hegel hizo con su teoría de los contrastes, ¿no? Hegel promovía una tesis, luego él era la antítesis, Sócrates era el que constantemente estaba en lo contrario, en la antítesis, pero luego podría llegar a una síntesis de lo que se había logrado y llegar a tener una aproximación a esa verdad. ¿Ok? Ahora bien. Y ese método, y por eso a mí me encanta, a pesar de que estábamos ausentes todo este tiempo por causas mayores, de responsabilidades previas, esta combinación entre la filosofía y la psiquiatría me parece absolutamente importante, porque es que además la psiquiatría es hija de la filosofía. Claro. Sin duda alguna. Lo que cambia es el método. Lo que cambia es el método. Pues lo que cambia es el método, y algunos dicen que lo que cambió fue que secuestraron la palabra también, porque también en su sentido etimológico significa cuidado del alma. La filosofía busca cuidar al alma. Y luego dicen que la psicología y la psiquiatría, inclusive las religiones, se tomaron para sí esa definición y nos la secuestró. Entonces la gente piensa que los filósofos solamente lo que hacemos es escudriñar la verdad, pero estamos allí siempre jugando con ella, ¿ok? Donde no nos ponemos de acuerdo unos con otros, hay puntos en consonancia y otros de total disonancia. Ahora, yo sí creo que la filosofía busca cuidar la verdad. Dice Iván de los Ríos, un filósofo contemporáneo, que la filosofía en los textos pseudo-platónicos se definían de esta forma, como con cuatro elementos básicos. Filosofía es deseo, filosofía es hábito, filosofía es cuidado y filosofía es cura. Es decir, es un deseo porque es el deseo de buscar, pero no es como es esa búsqueda del ser que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces la búsqueda interior, no es la búsqueda hacia afuera, ¿ok? Independientemente haya políticos que hayan hecho filosofía, etcétera, pero es la búsqueda del ser interior. Y el ser interior conformado por mente, cuerpo y espíritu. Así. En esas tres dimensiones, ¿ok? Pues yo me voy a declarar inocente del secuestro. Ya, yo no cometí delito, por favor. Yo creo que por eso estos diálogos entre tú y yo son tan gratos, ¿ok? Porque no hay delito.
hay más bien fortalecimiento de la capacidad del ser humano de la autotrascendencia, que además es una palabra muy mágica dentro de la filosofía. Nosotros buscamos el cuestionamiento y el objetivo es la autotrascendencia en caso de la psiquiatría, entre comillas, ¿verdad? Es la autotrascendencia de qué? Del síntoma. Pero es que ese síntoma nos lleva a otra frontera, que también es muy interesante en la vida humana, porque obviamente todo está concatenado, que es el aspecto de la confrontación del humano ante el sufrimiento. Pues. Entonces, esto es eterno, esto es tan humano. O sea, todo lo que vamos a hablar en las próximas semanas es algo tan humano, tan profundo, que yo sinceramente me siento profundamente emocionada de estos domingos contigo. Bueno, fíjate que además no solamente es humano y es espiritual. Y es espiritual por lo siguiente. Los griegos creían que eran hijos de los dioses y los dioses eran divinos. Por lo tanto, el ser humano es divino. Entonces, también es parte de esa divinidad que está vinculada a ese ser espiritual que hay en nosotros. ¿Ok? Entonces, son varias los aspectos que aborda la filosofía. Por eso que en este mundo actual, donde hay una epidemia de terapias, porque estamos viviendo una epidemia de terapias, ¿verdad? Hablamos de distintas formas de hacer terapia para todo. Terapia para la belleza, terapia de la alimentación, terapias espirituales, terapias terapéuticas. Estás hablando de los coaching de belleza, los coaching de salud. Bueno, tú sabes que yo con la palabra coaching tengo... no necesariamente tienen que llamarse coaching, porque hoy existe la filosofía terapéutica, existe el asesoramiento filosófico, es decir, en todas partes está el proceso terapéutico que habla de ese cuidado de unos del cuerpo, otros del sustento para mantener una vida sana, otros para vivir dentro de una espiritualidad. Pero yo siento que lo que yo siento es que ese desmembramiento entre tantas terapias pasa como con la medicina, ¿no? Que tienes el traumatólogo, tienes el neurólogo, tienes el psiquiatra, entonces se pierde de vista ese ser integral que somos. No sé si me estoy explicando. La totalidad. La Lo que totalidad. se pierde de vista es la totalidad. La totalidad. Entonces, en eso es donde la filosofía todavía tiene vigencia, que no ha perdido esa visión de totalidad. Y por eso no se puede hablar de una filosofía académica. Nosotros nos enseñaron filosofía en las universidades, en el bachillerato, pero no, la filosofía es una práctica, ese estudio metódico del hábito, de cómo nosotros escudriñamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y logramos poder comenzar a conocernos, a autodescubrirnos, pero es un autodescubrimiento a través del cuestionamiento, obviamente dado por la diversidad de preguntas sobre quién soy, cuál es el sentido de mi vida, qué es la felicidad, y tantas otras preguntas que se pueden hacer los seres humanos. Ahora, y que se han hecho por siglos, ojo. Por siglos. Las mismas. Sí. La libertad, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, somos libres, ¿no? Y eso se comienza a discutir desde el mito creacional, cuando pecan Adán, cuando dicen que Adán y Eva pecaron, ¿no? Eso ya es discutible, no nos vamos a meter con esto ahora, pero allí se forja el libre albedrío. Vamos a meter con eso. Y ahí se forma el libre albedrío porque ya ellos ahí decidieron ser libres. En el momento que decidieron no cumplir una orden, decidieron ser libres. Y por supuesto las consecuencias de los actos, ¿no? Entonces, la filosofía lo que pretende hoy en día es que el ser humano sea capaz de darse cuenta que eres un ser filosófico por excelencia. Todos somos
filósofos. Y como todos somos filósofos, tenemos la capacidad de revisión interior, a través de las preguntas guiadas por un tercero o por nosotros mismos, podemos encontrar la respuesta sobre de quién soy, para qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, y es desde la mirada hacia adentro. Luego yo puedo una vez que yo comience ese proceso de autodescubrimiento interior, yo puedo ver cómo yo estoy en un camino de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento me va a permitir a mí lograr una transformación tal, una metanoia, como dirían hoy, como se diría en griego también, un proceso de transformación que me va a permitir trascender, pero trascender en lo cotidiano inclusive, no veamos la palabra trascendencia como algo, trascender especialmente en lo cotidiano. En lo cotidiano. Claro, porque eso es lo que nos lleva a la tan deseada paz. Porque, y voy a poner en primer plano mi definición de felicidad, que también vamos a hablar de la felicidad a lo largo de la historia humana. Para mí ser feliz es tener paz, ¿ok? En lo personal. Entonces, en ese proceso de encontrarnos, de buscarnos, de conocernos, de transformarnos, porque es que además la vida es muy breve. Imagínate tú lo interesante que es que los muchachos, los jóvenes, o lo más temprano posible, comencemos nosotros a hacernos la pregunta para alcanzar en algún momento esa sensación básicamente de paz y de felicidad por el entendimiento particular y único de cada ser humano. Totalmente. Por aquí hay unos comentarios que quisiera mencionar, pasa que se me pierden. Dice R.R. Weiss literal, se ríe, no sé por qué. Dice también, estas áreas son indispensables en los actos educativos. Y además, qué sonrisas tan lindas e inmensamente interesantes. Bueno, gracias. A ver, ¿algo más por aquí? Bueno, bienvenidos a todos. De eso se trata. No, y sobre todo algo muy importante. Déjame ver si te puedo ayudar metiéndome en la laptop, a ver si puedo leer las intervenciones de nuestros acompañantes de hoy. Sí. Vamos a ver si puedo. Okay. Ya va. Vamos a ver si puedo leer aquí más grande las intervenciones del público. Qué bueno, así me alegra que me ayudes. Mira, entonces, la idea, ¿cuál será? El que nosotros no tengamos que sentirnos mal para ir a buscar respuestas. La idea es hacer la reflexión. Mira, no hay paciente que llegue a la consulta si no es porque tiene un sufrimiento. Lo que pasa es que pudieran no llegar menos, claro, tú verías menos pacientes, ¿no? Eso tiene su también. Ese es el motivo de consulta. ¿Qué lleva al ser humano a buscar ayuda? El dolor. Bueno, hay una filósofa española que me gusta mucho los planteamientos y ha escrito varios libros al respecto, que es Mónica Caballé, dice que ella en su consulta, ella hace asesoramiento filosófico y que en su consulta algunas personas van porque en un día se levantaron y se preguntaron, ¿y qué es eso de qué pasa con mi vida? ¿Hacia dónde estoy caminando yo? Okay. Wow, entonces, el haberse levantado con esas incógnitas y ser tan, vamos a decir, tan perturbadora esa incógnita, la llevó a someterse a un proceso porque, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces no somos lo que somos. Nosotros creemos ser muchachos. ¿Cómo que no me revelan los muchachos, por favor? Sé más clara con este concepto de que no somos lo que somos. Porque creemos ser de una manera.
Ah, Creemos ser de una manera y no somos así. Entonces, ¿cuándo yo puedo tener conciencia plena de lo que soy? Cuando me pregunto, cuando comienzo a revisar eso que yo creo ser, esas creencias que yo tengo, que eso que se llama identidad, ¿realmente esa es mi identidad o es la identidad recibida por herencia o por el contexto social donde yo me movilizo? Sobre todo en este momento actual donde hay tanta influencia de no solo de la familia, sino de las redes sociales, donde te forjan identidad. En las redes sociales de bueno, hoy se forjan identidad. eso en psiquiatría se llama neurosis. Bueno, pero existe. Ah, Existe. claro, claro. Ese es un motivo de consulta. Esa disonancia entre lo que el ser humano cree que es, siente que es y está en el mundo tratando de ser. O sea, todo eso, por eso te digo que, la combinación de nosotras dos nos va a traer mucha ampliación del lenguaje y de la capacidad de conocernos a cada uno, pues. Pero sí, Entonces, en psiquiatría eso se llama vamos neurosis. a ver si nos resulta nuestros en vivo para ver si esto puede ser y transformarse, como decía Séneca, en una clínica del alma, ¿no? Por lo menos dar los primeros pasos para que las Sería personas, genial. sembrar en las personas la inquietud a hacerse el hábito de al menos una vez al día pensar qué estoy haciendo yo en este mundo. ¿Qué he hecho yo en este mundo? No solo por mí, centrándose primero en ello, y no es egolatrismo, tú No, no no, puedes no. Es un mirarte fuera si no ejercicio, estás centrado en ti mismo, ¿no? no, no, mi amor, ese es el ejercicio de la conciencia. Ujú, Tal vez la psiquiatría lo complicó un poquito más, ujú. porque a todo ese tronco filosófico, Freud y Jung, crearon espacios mentales bueno, que contemporáneamente han generado mucho crecimiento, que wow, estableció que existe un inconsciente y que existe un consciente colectivo, ¿ok? Entonces, desde tu punto de vista como filósofo, voy a aprovechar para preguntarte, esto nunca te lo había Ujú. preguntado, ¿hay aspectos dentro de la filosofía que consideren estos espacios que fueron traídos a la luz a través de la psiquiatría? El inconsciente y el inconsciente colectivo. Bueno, Claro, tiene que ver, ¿sabes qué tiene que precisamente ver yo mucho? creo que sí hay claro que sí, mira, en la medida en que Descartes se plantea la duda, ¿verdad? Él está confrontándose con teorías anteriores. Entonces, ¿cómo resuelve su duda? De lo único que no puedo dudar es que yo pienso y por lo tanto existo. Bello. ¿Ok? Entonces, igual los estoicos tenían muy claro lo que era vivir, ¿verdad? Para ellos vivir era estar en consonancia con la virtud, con el sentido de vivir una buena vida, como decía Aristóteles. Y la buena vida era siendo virtuoso. Y los hombres virtuosos y las mujeres virtuosas, porque también hubo mujeres estoicas, ¿verdad? Eran las que se ocupaban de vivir de acuerdo a ciertas virtudes como el respeto a la justicia, la templanza, la ecuanimidad, la serenidad, porque eso era lo único que lo podía llevar a la eudaimonía, a la felicidad. Si no, no podía lograrse esa felicidad. Si yo estoy, por un lado, con la justicia, por un lado, estoy inquieto porque le tengo miedo al dolor, le tengo miedo al sufrimiento, le tengo miedo a la muerte, yo no voy jamás
ser un ser feliz. Yo necesito vivir en armonía y para eso ellos podríamos decir que son los primeros filósofos de autoayuda que hubo en la humanidad, dan una serie a través de sus aforismos, ¿verdad? De sus famosos aforismos, dan una serie de recetas o normas de cómo la gente debe actuar para lograr lo que después Friedrich Nietzsche llama amor fatis en la Gaia Ciencia, si no me equivoco, donde es amar al destino, pero no amar al destino en el sentido, o sea, porque pareciera que él lo dice en el sentido de no pelear contra el destino, de no, dejar que la vida transcurra, ¿verdad? Y ir a medida que la vida está transcurriendo, manejando esos dolores, manejando esas Amando alegrías. todo lo que nos llega. Y a propósito, quiero comprometerte para que hagamos un programa, porque acabas de hablar de las virtudes. Pero me encantaría que pudiéramos hacer un programa de las pasiones. Okay. Las pasiones para Spinoza son ideas inadecuadas. Nosotros tenemos falsas creencias sobre lo que son las pasiones. ¿Okay? Bueno, pero no nos adelantemos. Vamos a hacer un programa. Perfecto. Vamos a hacer un programa de las virtudes y de las pasiones. Porque es que yo creo que se ha multiplicado además a lo largo de la historia de la humanidad, que probablemente cuando las analicemos van a llegar a ser las mismas básicas. Pero ese ejercicio de saber cuáles son, de entenderlas, del lugar que tienen en la psique humana y en la vida humana, me parece que debe ser un programa que no nos podemos pelar. Y otra cosa importantísima, aunque pareciera narcisista, pero no lo es el amarte a ti misma, ¿ok? O a ti mismo, porque cuando nosotros nos amamos, somos capaces de mirar hacia todos los lados de nuestro ser, ¿ok? Inclusive, aunque Heidegger no habló así explícitamente del amor, cuando él habla de su Dasein, ese ser arrojado ahí, lo habla de arrojado en el mundo, pero ¿para qué? Para que se encuentre, para vincularse. Entonces, a través del vínculo con los demás, yo me encuentro. Hay algunos en la filosofía que dicen, no, primero vincúlate contigo mismo, vincúlate tú, encuéntrate tú a través de la reflexión interior, ¿ok? Y luego podrás entender lo que pasa afuera y cómo tú influencias ese afuera. Mientras tanto, yo creo que eso es imposible, ¿no? En mi opinión particular, porque, claro, el ejercicio de encontrarte a ti mismo es un continuo, pero quien nos da la oportunidad para poder ver aspectos de nosotros mismos es el otro. Yo soy una gran defensora de la cultura del encuentro. O sea, los seres humanos, o sea, bueno, claro, hay monjes, hay culturas en donde cultivan la soledad, cultivan la vida monástica, pero nosotros los occidentales contamos con esa energía que nos llega, que es la energía del otro, y el otro es cualquiera que no sea yo, y nos trae lecciones extraordinarias, pues. Ese mismo proceso de conocernos, pues. Quizás no me supe explicar, porque lo que quiero decir es, cuando yo hablo de primero contigo, obviamente tú eres tú tienes una historia, tú no eres un ser vacío, tú desde que naces comienzas a almacenar información de tu entorno, de tu más cercano y de tu entorno. Y más tú que naciste con tu morocha. Es correcto. O sea, doble información. Para quien no lo sabe, María ya en el vientre de su madre ya tenía a su hermana gemela exacta, son exactas
Es impresionante. Entonces, allí empezó tu evolución con el otro, pues. Así es. Entonces, si allí empieza, cuando María, se somete a un proceso de autorreflexión, o vamos a decirlo, de introspección filosófica, ¿verdad? Donde obviamente a través del ejercicio de las preguntas, yo voy a ir colocando la basurita, lo que no me sirve, que tampoco es un proceso de hoy para mañana, sino de un proceso de constancia, de persistencia. Obviamente que yo lo hago en función de cómo me he relacionado con los demás. Ahora, ¿qué de esa relación con los otros ya yo quiero que está ya en mí y aceptada por mí? Y que otras cosas no están aceptadas por mí y que son la máscara que yo me coloco porque de alguna manera me defiendo frente a los otros. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese es el proceso. Obviamente que no podemos vandalizarlo, sino porque somos un almacén de información, de creencias, de rituales que hemos observado y que los hemos hecho inclusive propios y que es lo que queremos limpiar. Es el proceso real de autoconocimiento implica un proceso de limpieza interior para quedarte con lo que tú sientes que te enaltece como ser, que es lo que le da sentido a tu ser interiormente y en tu vinculación con los demás. Si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, Entonces, claro. Bueno, me encantaría saber qué opinan nuestros acompañantes de la tarde de hoy de esta propuesta que estamos haciendo de hablar de las pasiones y de las virtudes, de hablar a profundidad de las relaciones interpersonales. Y yo te diría que una propuesta que es infalible es que tú y yo hablemos más sobre las preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas hacernos? ¿Qué preguntas nos pueden ayudar a que ese contenido desconocido de nosotros mismos o ese contenido inconsciente o ese contenido de nuestro inconsciente colectivo sería interesante que la lo primera gran hiciéramos? pregunta, ¿quién soy? Ok. ¿Quién soy yo? Esa es la primera gran pregunta. Ay, ¿cómo sabemos que estamos respondiendo bien? Porque lo primero que tengo que chequear, ¿qué de lo que yo tengo? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué? Es como si yo cogiera un lápiz ahorita y dijera, bueno, ¿quién soy yo? Soy, soy creyente, por ejemplo. Soy un ser creyente. Ujú, Soy un ser espiritual. Soy ujú. un ser noble. Soy un ser justo. Soy un ser compasivo. Soy un ser que sabe Mm. dialogar contigo mismo. Infinidades de preguntas que puedes hacer. Ok, entonces, bueno, lo que pasa es que quisiera que la disertación sobre las preguntas le diéramos un programa especialísimo, Ok, especialísimo. porque fíjate, por ejemplo, José Carlos Ruiz, que es un filósofo español, él dice, ¿qué pasa con nuestra sociedad actual? No se ayuda, ni se ha ayudado por mucho tiempo en la educación a pensar críticamente ni creativamente a los seres humanos. No se nos ha ayudado a pensar. Cuando se nos ha enseñado historia, se nos ha narrado la historia. Cuando se nos ha enseñado la geografía, se nos ha narrado la geografía. Cuando se nos ha enseñado filosofía, se nos ha narrado la filosofía, pero no se nos ha enseñado ni a interpretar la historia, ni a comprender la historia, ni a tomar de la historia aquellos elementos y de nuestra vida, de la filosofía fundamentalmente, elementos que nos sirvan para nutrirnos a nosotros, sean nutrientes para nosotros. ¿Ok? Ok. Entonces, José Carlos Ruiz dice, hay tres pasos para promover en nosotros el pensamiento crítico. Uno, el asombro. El asombro. Si alguien no se asombra. No lo explique, no lo explique. Entonces, Para lo que dejo para más nuestro... adelante, lo dejo para más Claro, adelante. Ok, perfecto. Bueno. a ver si les gustó la idea. Di cuáles son, di cuáles son las tres. Y en otro programa profundizamos en eso.
¿Cuáles son? El Ah, el asombro, la asombro. curiosidad, el asombro, la curiosidad y las respuestas que te das ante ello, ¿no? Eso es. Ah, Ese, bueno, si quieres saber de qué se trata, después le diremos cuándo es el programa de las preguntas. exactamente. Entonces, Mm, lo que importante es, querida Rebeca, es llegar a una plena comprensión de quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer con mi vida, qué es lo que me conmueve, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero dar, qué es lo que quiero recibir, cómo quiero vivir, porque inclusive el que yo decida vivir una vida en soledad no es posible. ¿Por qué? Porque la soledad, si bien es buena, nos lleva a que el ermitaño llega un momento en que termina hablando solo consigo mismo porque necesita de los otros, porque no vivimos para, hemos llegado a este mundo para vivir en total soledad, total soledad. mm, Entonces la vinculación siempre debe existir, porque ese mm. es el sentido que le da trascendencia a nuestra vida. O sea, nuestra vida no va a trascender siendo un ermitaño, no, porque Más sin cuando... embargo, ¿Ah? más sin embargo, aunque yo Uh estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, -huh, uh -huh, también es buscar un equilibrio. Los seres humanos tenemos que, el tema, por ejemplo, el tema de la soledad a mí uh -huh. me apasiona mucho y para no extender el concepto, yo pienso que el ser humano necesita espacios de soledad para la reflexión. Claro. ¿Ok? Espacios, espacios, Espacio, espacios. por eso lo dije tal cual, espacio de soledad, porque existen muchos seres humanos, ¿verdad? Que lamentablemente, porque yo lo he visto en consulta, le tienen tanto miedo a la soledad que jamás consiguen un minuto de silencio para hacerse esas preguntas. Porque esas preguntas que nos hacemos a nosotros, tenemos que responderlas nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos unos raticos por las redes Ah, sociales bueno, ay, Dios mío, sí, que son para tener agobiantes. esos espacios de soledad, ¿no? Y lo Exactamente. otro, que yo creo que es muy, bueno, esto es mi manera de verlo, puede ser que esté equivocada, respeto los que piensen distinto, no es una verdad filosófica, pero, y sí creo que está sucediendo. Y es que en el mundo actual, ¿verdad? Estamos viviendo hacia el bombardeo de slogans, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, sé la mejor versión de tú mismo, ese hedonismo espiritual, ¿no? Donde se nos quiere meter, se nos invade de la espiritualidad, con aspectos que son importantes, técnicas que son importantes, pero que no lo es todo. O sea, es mucho más allá de la técnica, es mucho más allá de la meditación, es mucho más allá de la relajación, Claro, es mucho claro, más porque allá de la postura. esos esos son píldoras superficiales. Y precisamente por eso nació Pensar para Sanar, para que de una manera, si se quiere, light, bastante light, una manera entretenida, una manera dialéctica y didáctica, podamos hablar de esos asuntos tan importantes de los cuales se ocupa la filosofía y la psiquiatría. Y la También filosofía entonces, el camino, la filosofía es un camino para llegar a esas frases cliché, para llegar a esos eslogan. Y realmente apropiarnos de ellos, pero con sentido. Porque no se trata de que me digan, sé la mejor versión de ti misma, ¿qué debo hacer yo? Preguntarme yo misma, no, ¿qué no, necesito hacer yo para pero, ser la versión de mí pero es que misma? hay gente que no, pero es que hay gente que no sabe qué versión es, si 2.2, 4.0, También. o sea, o sea, por favor, o sea, ni siquiera tienen su propia versión. Entonces, ¿cómo va a ser la mejor versión de algo que no conoce cuál es la versión? Y ¿Me lo entiendes? otro, y Entonces, lo otro importante es que se habla mucho del bienestar, bienestar. Antes del bienestar está el bien ser.
Y una vez que Anotó esto. tenemos el bien ser, podemos encontrar espacios de bienestar. Porque Sí, así como la felicidad, que se dice que no es un continuo, sino que son instantes, momentos de felicidad que si lo acumulamos y al final hacemos una sumatoria de ella, podemos saber si el saldo es positivo o negativo, ¿verdad? Es un estado del ser. Es un estado del ser. pero Entonces, nos olvidamos es del un... ser, nos olvidamos del ser por el otro, por No, no, el tener un estado no, de no, no, bienestar. no, no, no. No, desde mi punto de vista es un ser desfragmentado. También, Es es un correcto. Gracias por ser aclararlo. desfragmentado, pienso yo, pues. Ujú. Y justamente aquí vamos a tratar de ayudar a nuestros oyentes a inspirarse en lo emocionante, porque además a mí me parece emocionantísimo, en, en ese camino hacia el ser, hacia ti. Y desde ese ti, desde ese ser que eres, vincularte con los demás seres humanos Vinculante, de correcto. ese amor. Vinculante. Me gustaría que anunciaras también mis redes, María, Ujú. para que supieran que en Doctora Rebeca hay material psiquiátrico que les pudiera interesar. Esto Ah, va a estar claro. en Doctora Rebeca, esto va a estar en Doctora Rebeca en Instagram publicado en unos minutos. Sí, ya estamos terminando, Rebeca. Pues Eh, yo sé, estamos terminando. la doctora Rebeca Jiménez, médico psiquiatra, todos los días lunes tiene en su cuenta, doctora Rebeca, el consultorio virtual, donde muchos de los temas inclusive que aquí hemos abordado en nuestra primera temporada de Pensar para Sanar, ella los toca con un nivel de detalle y psiquiátrico bien interesante. Así que yo les invito a que vayan a su cuenta, doctora Rebeca, la Doctora sigan, completo, no, doctora no abreviado. completa, y allí van a tener extractos súper interesantes de muchos de los temas, pero extractos no porque ya, o sea, porque hemos venido caminando en sintonía, ¿verdad? Con lo que hemos hecho por aquí, en nuestros en vivo, de tal manera que de lo que temas que hemos tratado. Por cierto, ahora que hablando de extracto, que tú tocaste el tema de la antifragilidad, ¿no? Ahora, ese es otro de los mitos que nos pretenden imponer. Necesitamos ser antifrágil, necesitamos ser resilientes, necesitamos. Es impositivo, es imperativo, pareciera un imperativo categórico contemporáneo, ¿no? Y no se trata de necesitar. ¿Tienes tú la necesidad? ¿Te has dado cuenta de si te sirve o no ser antifrágil? No sé si me estoy explicando. Claramente, De claramente. tal manera bueno, este ha sido un primer abreboca para abordar el tema de cómo lograr poder ir con la pregunta, haciendo un proceso reflexivo del encuentro de nuestro ser. Ese ser que nos define distinto a los otros. Ese ser que nos da una identidad propia, no prestada, no heredada, sino parte de nuestra experiencia, No, porque no, esto es no otro. modelada, en Exacto. psiquiatría se diría, no modelada a lo largo de nuestra vida, pues son Uh-huh. modelos mentales. Sí, modelos mentales, porque lo importante es lo que nos sea, lo que sea útil para nosotros, lo que nos sirva, y a partir de allí, por supuesto, ir caminando en el mundo, dejando lo que tenemos que dejar o lo que decidimos que debemos dejar. De pronto alguien decide que no, que lo que decide es dejar su buena vida, y su buena vida puede ser también un ejemplo para ¿Cómo los demás. no? ¿Cómo no? Claro, no, es infinito, es infinito. Uh-huh. Bueno, mi querida María, nos despedimos con la promesa de hacer un programa sobre las preguntas, nos despedimos con el compromiso de hacer un programa sobre las virtudes y ¿cómo se llama? Las pasiones, ese me va a encantar seguramente. Y bueno, ya iremos
encontrando temas emocionantes, entretenidos, para que ustedes, queridos amigos, nos sigan acompañando. Y Gracias por recordarle habernos que este en acompañado. vivo va a quedar, va a ser descargado también hoy mismo en nuestra cuenta de Mariana R. Rodríguez en YouTube, para que puedan recomendarlo, para que se suscriban al canal y nos permitan continuar con nuestra tarea de divulgación. Y bueno, estamos aquí para contribuir con el crecimiento personal de todas las personas que tienen a bien venir a escucharnos y de los que nos escucharán en diferido. Gracias, Rebeca. Gracias por tu compañía, por tu apoyo. Es muy interesante que lo vuelvan a escuchar, Claro. porque a veces volver a escuchar algo nos dimensiona cosas que la primera vez que lo oímos no nos dimos cuenta. Así que yo los invito a volver a escuchar este en vivo entre María y Rebeca. Buenas tardes, Rebeca. Que tengas feliz noche. Chao, buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Igual, chao.